Luego fuimos a mi habitación y ese día, Héctor intentó matarme. Se subió encima de mí y comenzó a asfixiarme. Mi nombre es Clara Rivas y soy el resultado de un embarazo tardío de mis padres. Mi familia no era una familia funcional. Mi madre tenía muchos problemas de salud y mi padre también tenía problemas con el alcohol. Debido a toda esa gestación turbulenta, desde que yo era muy pequeña, los médicos sugirieron o levantaron la hipótesis que yo podría tener autismo. Mis padres, con el poco conocimiento que tenían, lo dejaron pasar. Pero yo ya tenía algo neurológico que no funcionaba bien. En las relaciones sociales, hablé muy temprano, siempre fui muy inteligente, mucho. Pero lo que no funcionaba bien eran las relaciones sociales. En eso siempre fui un gran fracaso. Mientras tanto, fui criada en una familia disfuncional y mi referencia de familia era muy débil. Pasó el tiempo, transcurrió la adolescencia. Durante esa etapa, en mi ambiente familiar, sufro un abuso sexual en medio de una de las internaciones de mi madre. Esto fue algo que me dejó emocionalmente más afectada, me desreguló completamente. Esta situación de abuso me afectó mucho las emociones, mis sentimientos y mi hiperfoco. Cuando fui abusada, puse en mi cabeza que tan pronto como pudiera me iría de casa. Me casaría y me iría de casa, porque no quería vivir en ese ambiente. No fue mi padre no me hizo nada. Pero a veces uno se cuida mucho y el abusador está muy cerca. Así fue mi infancia, con esa sospecha de autismo y ese hogar disfuncional. En la adolescencia sufro ese abuso y eso afectó toda mi mente. Fui una adolescente muy rebelde, muy irritable, muy nerviosa y muy incomprendida en una gran totalidad. Me puse como meta que saldría de casa tan pronto como viera la posibilidad. Siempre buscaba en la pareja, en una relación, a alguien que me lanzara un salvavidas para salir de aquel mar turbulento en el que vivía. Básicamente, esa fue mi infancia y adolescencia. Yo era una persona cerrada, tenía inocencia, era inocente. Hasta entonces no sabía nada. Aún no tenía curiosidad por la parte afectiva o sexual. Para mí, yo era solo una niña, no lo sabía. Cuando esto sucede, comienzo a mirar al sexo masculino con el interés de encontrar al príncipe encantado que me salvaría de esta torre, al caballero de blanco. Comencé a ser muy noviera. Empecé a salir muy joven. Recuerdo que a los 13 años ya tenía novio, algo que, como madre, considero muy temprano. Empecé a buscar relaciones. Pero como venía de un hogar disfuncional y sabía que si hacía algo en el ámbito sexual me perjudicaría mucho, me puse algunas metas. Eso es lo bueno del autismo para mí. Siempre trabajo con metas, con previsión. Uso la inteligencia a mi favor. Me dije, tengo que graduarme, tengo que centrarme en estudiar, graduarme para luego poder liberarme de esto. No sirve de nada liberarme de esto antes de lograr estudiar, graduarme y trabajar. Necesito seguir esta secuencia lógica. Así que, aunque salía mucho, siempre tenía eso en mente. Primero voy a estudiar, luego voy a trabajar, y al graduarme, teniendo un buen empleo, me libraré de esta situación. Fue entonces, a los 20 años, cuando conocí a mi primer esposo, Héctor. Entré en la relación que resultó en mi primer matrimonio. Éramos jóvenes, yo tenía 20, y él debía ser 2 años mayor que yo. No fue una relación basada en la pasión, ni tampoco en el amor. Fueron 2 personas que unieron intereses, y era algo agradable, una buena relación, y nos quedamos juntos. No sé lo que sucedió dentro de él, pero dentro de mí, hoy, con 12 años de separación, tengo mucha claridad de que nuestro matrimonio no se basó en el amor. No fue así. ¿Por qué? Porque después descubrí el amor, y entonces vi que no era nada de aquello. Pero para alguien que venía de una familia súper disfuncional, de un padre alcohólico, una madre con varios problemas, incluyendo emocionales, ¿cuál era mi referencia de lo que era el amor, de lo que era el matrimonio? No tenía ninguna.
Empezamos a salir y estuvimos de novios durante 4 años. Era ese noviazgo en el que, en algunas ocasiones, pensaba que no resultaría en matrimonio, porque en mi cabeza, cuando pensaba, decía, faltan las mariposas en el estómago, tiene que haber algo que no estaba ahí. Pero me fui haciendo mayor. Empecé a los 20, ya estaba en los 24. Íbamos y volvíamos. Él no era de esbozar muchas reacciones, no tenía opinión para nada. Era esa persona muy tranquila que evitaba el conflicto. Él evitaba cualquier tipo de cosa porque también quería que el negocio funcionara. Cuando llego a los 24 años, ya estoy graduada, tengo un buen empleo, todo está bien, y empiezo a pensar en la cuestión de que me gustaría ser madre. Llego a él de forma muy práctica, como soy. No fue algo como, oh, wow, no hubo una propuesta. No hubo una propuesta porque llegué y fui clara con él. Le dije, mira, quiero ser madre, quiero tener hijos y ya estoy en la fase. Ya terminé la universidad, estoy finalizando el posgrado y ahora quiero tener hijos. ¿Nos casamos? Sí, dijo él. Así fue como decidimos. En 6 meses organizamos la boda, todo correctamente, y nos casamos en junio de 2004. Ese matrimonio fue una boda bonita en la iglesia, todo en orden. Mis padres no querían. Tanto mi madre como mi padre no querían que este matrimonio sucediera de ninguna manera. Solo que mi padre no sabía la situación de abuso que yo había vivido. Mi madre terminó aceptando porque ella sí lo sabía y no quería opinar mucho sobre esa situación. Así que me casé a los 24 años, y los primeros años de matrimonio fueron muy buenos para mí. Aunque había muchas mentiras, mucha falta de responsabilidad, y aunque nuestras metas de vida eran diferentes, porque yo tenía en mi cabeza que el estudio y el conocimiento nos llevarían a lugares a los que no llegaríamos sin ellos. Y él ya no tenía esa misma visión que yo. Hoy, al mirar atrás, lo veo y aconsejo mucho incluso a mi hijo. Qué importante es estar casado, estar junto a alguien que tenga la misma meta de vida que tú, que tenga las mismas ansias de crecer, prosperar y conquistar. Y así, casada, tal, aquella cosa tibia. Pero para quien no tiene nada, lo poco es maravilloso. Yo no tenía nada. El matrimonio de mis padres no fue una referencia para mí en absoluto. Entonces, cuando estoy en un matrimonio donde el tipo no me grita, no pelea, el tipo camina de la mano conmigo por la calle, me trata con respeto, para mí eso estaba excelente. ¡Guau! Conquisté, llegué a la cima de la vida. Porque me casé y no paso por los mismos problemas que pasaban mis padres. Pero no, en realidad, mis problemas estaban en el fondo y yo no quería verlos porque no quería arruinar la vida que estaba viviendo. Ya me había casado y ahora estábamos intentando quedar embarazada. Así que no voy a mirar los problemas ahora. Ahora voy a cerrar los ojos ante los problemas para que las cosas puedan funcionar, para que las cosas puedan suceder, para que yo pueda darle una familia decente a mi hijo que vendría años después. Y casado, ¿verdad? Es cuando convivimos, que realmente conocemos con quién nos casamos. Comencé a ver esa falta de motivación para estudiar y un deseo muy grande de crecer financieramente. Él era muy trabajador, trabajaba muchísimo, pero ese trabajo no generaba lo que a él le gustaría que trajera. Y nuestros problemas empezaron a surgir en el área financiera por esto, porque yo trabajaba muchísimo y lograba crecer mucho en mi profesión. Y por parte de él eso se quedaba medio estancado. No porque no fuera muy inteligente, él es muy inteligente, sino porque no seguía el protocolo que le daría éxito. Esto comenzó a generar un desgaste, pero como dije, yo no quería verlo. La mujer tiene mucho de eso. Va cerrando los ojos ante muchas cosas. Cerré los ojos ante muchas cosas en mi vida. Estaba hiperenfocada en dar y tener una familia. La familia que no tuve. Y para eso cerré los ojos ante mucha cosa. No puedo decir, ay, no, él era malo, era violento. No, él no era nada de eso. Él era una buena persona dentro del matrimonio. Solo que llegó un momento en que tuve que tomar decisiones para que mi vida funcionara. Tuve que pensar en mí y también en mi hijo. Cuando quedo embarazada, porque tardé bastante en embarazarme, Dios hizo un milagro en mi vida. Tuve un niño.
Pero cuando quedé embarazada de este niño, vi que la vida era muy costosa, la vida era muy difícil, y que si hubiera pensado más, si hubiera visto más, si hubiera sido más exigente a la hora de encontrar a alguien para compartir la vida, habría tenido más éxito. Solo consigo tener esta visión cuando quedo embarazada, porque llevar una gestación sola, no sola, pero teniendo que tomar la iniciativa en muchas cosas, comencé a sentirme muy cansada. Y comencé a pensar, pero al mismo tiempo miraba y decía, no, ahora él está aquí en mi vientre. Tengo que darle una familia. Así que voy a hacer que esto funcione. Y así lo hice. Hice que el matrimonio funcionara. El niño nació. Fue una alegría muy grande para mí. Fue la realización de un sueño. Cuando mi hijo nació, la vida empezó a tener sentido y me hizo cuestionar el amor, porque cuando tuve a mi hijo, comencé a entender lo que era el amor. Ahora estaba viviendo un sentimiento que nunca había vivido. Y en mi cabeza empiezo, Dios, ¿pero por qué no siento esto por el padre de este niño? Él me dio este niño y no tengo ese amor, esa veneración por él. ¿Será que todo el amor se va al niño y no llegó al padre? Siempre lo miré incluso con cierta misericordia, pensando, ¿y si el error no estaba en mí? ¿Por qué no sucede? Luego pensaba, ¿será porque él no se esfuerza? ¿Porque no está corriendo tras nuestro futuro que no tengo admiración? ¿Será eso? ¿Qué está pasando dentro de mí para que no consiga sentir este amor? Porque yo tenía que sentir algo similar por el padre de mi hijo, y el matrimonio ya estaba muy, ¿cómo puedo decir? Muy poco interesante, muy desinteresante, porque ahora yo ya estaba con esta idea en mi cabeza de que quería descubrir qué era el amor. Ahora sospechaba que conocía el amor entre mi hijo y yo, pero no conocía el amor entre un hombre y una mujer. Esto para mí era una gran duda. Ahora sospechaba que el amor existía y que yo aún no lo había vivido. Recuerdo muchas veces estar pensando, caramba, saldré del mundo, saldré de la vida y no viviré realmente un amor de verdad. Pasó el primer año del bebé, el segundo año, y en el segundo año sucedió algo muy puntual, porque yo estaba a punto de cumplir 30 años. Mis padres siempre vivíamos cerca de ellos, y cuando mi hijo cumplió 1, 2 años, nos mudamos de casa. Logré comprar mi apartamento, juntamos lo que teníamos y conseguimos comprar nuestro primer apartamento. Fue una ruptura muy grande. Salí de cerca de mis padres y fui a vivir sola. Yo, Héctor Faust y el niño. Allí me fui volviendo más atenta a todo lo que vivía. En ese intermedio también abrimos una empresa. Y esa empresa estaba facturando muy bien, y estábamos prosperando mucho. Yo en mi trabajo y todavía administrábamos la empresa. Casi no tenía tiempo para cuidar al bebé, pero siempre tuve un gran apoyo. De alguien, de una amiga, de una hermana que siempre estuvo a mi lado todo ese tiempo. Hasta los 4 años de mi hijo, ella prácticamente crió a este niño para que yo pudiera trabajar y fuera la fuente generadora de dinero para nuestra familia. Y viviendo esos 2 años en ese apartamento, lejos de mis padres, comenzamos a tener algunos roces que no existían cuando vivíamos con mis padres. No sé si esa serenidad de mi matrimonio se debía a que mi padre era medio loco. Así que él le tenía un poco de miedo a mi padre, no lo sé. Solo sé que, solos en el apartamento, comencé a conocer un lado de él que no me agradaba tanto, un lado más frío, un lado medio narcisista. Pero seguíamos casados, y nuestro hijo era el rayo de luz que yo tenía en mi vida para continuar en ese matrimonio. Y con la empresa facturando, quiero dejar claro que éramos una excelente dupla para el trabajo, para proyectos. Cuando nos juntábamos los dos, todo lo que hacíamos funcionaba muy bien, y la empresa estaba facturando excelentemente. Esto duró 1 año y pico más, con la empresa facturando. Yo ya no estaba trabajando afuera, solo lo estaba ayudando en la empresa. Y entonces, un fatídico día, que yo digo que fue el día en que conocí, en realidad, con quien me había casado. Para mí fue una decepción muy grande. Es como el castillo de arena que se deshace justo delante de ti. Puse a mi hijo en la escuela,
Ya estaba en el jardín de infancia y llegué a casa. Cuando llegué a casa, recibí la llamada de un prestamista. Yo ni siquiera sabía lo que era un prestamista en esa época. Este hombre me estaba cobrando una suma de dinero, y si no pagaba ese valor antes del almuerzo, le haría daño a mi hijo. Mi hijo fue amenazado, y mi mundo literalmente se vino abajo, porque mi hijo era mi fuente de amor. Así que imagina cómo quedó mi cabeza como madre cuando recibo una llamada de alguien amenazando a un niño de 3 años. Inmediatamente conseguí ese dinero y fui hasta él, hasta el prestamista. Entré en una comunidad y fui allí con un empleado de la tienda para pagar una deuda que yo no había contraído. Nunca había visto a ese hombre antes. Entonces este hombre llegó y me dijo, «Mira, te voy a dar un consejo». Le pagué. Y él me dijo, «Te voy a dar un consejo. Espero que me escuches. Sal de esta relación en la que estás, porque vas a arruinar tu vida. Eres una chica trabajadora, y no es la primera vez que tu esposo me cambia cheques tuyos. Así que mira bien lo que estás haciendo con tu vida. ¿No necesitas esto?» Solo creí que había sido mi esposo, Héctor, cuando vi su firma falsificada en el cheque. Ahí fue como un balde de agua fría sobre mi cabeza. Me quedé completamente. Fue un momento de mi vida en el que me volví completamente loca, porque era demasiada información. Era un hijo amenazado, una empresa dando problemas, un matrimonio terminando. Y yo no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo reaccionar, no tuve ningún tipo de apoyo de nadie. Digo que fui yo y Dios para salir de esa situación. Lo llamé, le pedí que viniera a casa, que necesitaba hablar con él, y él ya llegó a la defensiva. Le dije que había ido a pagar la... Le pregunté, ¿verdad? Fui de una manera muy inteligente, le dije, «Mira, si quieres salvar nuestro matrimonio, cuéntame todas las mentiras que has dicho hasta hoy para que podamos intentar arreglar esto. Porque sinceramente está muy difícil, porque amenazar a mi hijo... No sirve de nada mentir diciendo, lo perdoné. Yo perdoné, pero ya no lo quería en mi vida de ninguna manera. Quería criar a mi hijo lo más lejos posible de él, porque quien es capaz de poner en riesgo a un niño, ¿qué no hará conmigo?» Entonces, allí ya había perdido toda la confianza en él. Y luego él se decidió y contó todas las trampas, todas las cosas incorrectas que había hecho hasta ese día. Y no eran pocas cosas, era mucho para perdonar. Me decepcioné mucho cuando terminó de hablar todo lo que había hecho. Tomé una decisión. Le dije que a partir de ese momento saldría de nuestro cuarto, que se quedaría en el cuarto del bebé, y que a partir de ese momento nuestro matrimonio estaba llegando a su fin, porque ya no seguiría casada con él debido a la falta de compromiso que tuvo con el niño y conmigo también, porque fui muy perjudicada por las cosas que hizo durante el matrimonio. Y ahora con esta situación del prestamista, porque no solo había ese cheque, había varios otros cheques en manos de este prestamista que tendrían que ser pagados. Y él no lo aceptó bien, no quería terminar la relación, no quería irse de casa, no quería nada, porque bien o mal la vida era tranquila, y ahora la vida de tranquilidad se estaba terminando. Y yo tampoco me contuve, porque estaba muy molesta. Y una mujer cuando está enojada puede hacer cosas que hasta Dios duda. A partir de ese momento, di el matrimonio por terminado. Me quité la alianza del dedo y comencé a entrar en salas de chat, a conocer a otras personas. Mi hijo dormía y yo pasaba la noche, ya que no podía dormir de todos modos, chateando, conociendo gente e ignorándolo de una manera tremenda. Lo ignoraba. Era como si no hubiera nadie más en casa aparte de mi hijo y yo. Y claro, toda acción trae una reacción. Incluso me arrepiento de este tipo de trato que le di, porque esto desencadenó varias otras cosas. Pero nada justifica lo que pasó. Nada justifica lo que pasó antes y lo que pasó después. Nada lo justifica. Cuando él vio que estaba siendo rechazado por mí, comenzó a externar una violencia que hasta entonces nunca conocí, y yo me fui sorprendiendo al empezar a vivir violencia. Porque la violencia nunca comienza con una paliza, comienza con una actitud más bruta.
Por eso, cuando veo cualquier actitud bruta, mi alerta se enciende. Una persona que nunca me había hablado en voz alta, ahora ya lo estaba haciendo. Un día él quiso acercarse. Yo no se lo permití. Me agarró por los brazos y me arrojó al sofá. Me golpeé la cabeza contra la pared y a partir de ahí fue la guerra. ¿Por qué no denunciaste? No denuncié porque sabía lo que haría una denuncia. Y, bien o mal, algo que tengo en mi cabeza es mucha gratitud. Suelo ser agradecida con la gente y él fue un compañero de vida para mí. Así que evité al máximo presentar una denuncia o actuar. Pensé que a través del diálogo lograríamos resolverlo, pero no fue así. Y luego él comenzó a llegar muy alterado, entraba al apartamento muy alterado y comenzó a pegarme, ¿verdad? Enfrente de mi hijo. Él me pegaba e interactuaba con mi hijo. Mira, a tu madre hay que tratarla así, porque es la forma en que entiende, la forma en que conoce. Y aquello para mí fue la muerte. Pensé, listo, mi hijo, que es la única cosa más importante en mi vida. Ahora me tratará como él me está tratando. Esto fue la cuarta vez que me agredió, y lo hizo frente a mi hijo. Esto para mí fue algo que me dejó muy afectada. Pasaron unos días más y me agredió una vez más y hasta me lastimó. Cuando hizo esto conmigo, llamó a otra persona para que intercediera por él, para que yo no terminara el matrimonio, para que no lo denunciara. Pero allí yo ya estaba viendo que tendría que hacerlo, y pasó. Y luego nuestra última agresión fue una situación que considero, no sé si fui muy inocente o muy estúpida. Estábamos trabajando, era un viernes por la noche, y él tuvo una crisis renal muy fuerte. Se estaba enfermando más del riñón. Como yo cuidaba bien la dieta y él no estaba conviviendo en casa, el problema se fue agravando. Como tuvo esa crisis renal, se sintió muy mal, y ya no estaba en casa. Imagina esa noche, le dije, duerme en casa, en el cuarto, que yo cuidaré de la alimentación para que no sigas teniendo estas crisis. Porque tuvo un desmayo en una gran avenida de Ciudad de México y fue a casa. Solo que, como dije, yo ya tenía conversaciones, ya estaba hablando con otra persona. Pero para mí, él estaba en casa para que yo cuidara de su alimentación y para llevarlo al hospital si se sentía mal. No estaba allí por ninguna otra cosa más que eso. Y cuando fue de noche, creo que vio algo, abrió mi celular, vio algún mensaje y salió a trabajar al día siguiente. Cuando regresó, estaba completamente trastornado. Agarró el café que yo estaba preparando y arrojó el agua hirviendo hacia arriba. Tiró la cafetera y todo. Fui a mi habitación y mi hijo estaba en la sala. Fuimos a mi habitación y ese día él intentó matarme. Se subió encima de mí y me estuvo asfixiando. Y mi hijo, con 4 años, vio lo que estaba sucediendo. Él subió, recuerdo muy bien que subió al apartamento de la vecina de arriba y gritó, tía, corre, ayuda a mi mamá, él la va a matar. Y cuando lo vi, ¿sabes? Tan valiente, luchando por mi vida, intentando salvarme, como lo hizo. Me dije a mí misma, si salgo de esta ahora, porque ya creía que no saldría, ya estaba perdiendo el aliento. Dije, si salgo de esta, voy a denunciar porque necesito criar a este niño. Este niño es valiente. Él está luchando por mí. Entonces yo tengo que luchar por él también. Fue entonces cuando llegaron 2 vecinas amigas nuestras. Hasta hoy son mis amigas. Y a ellas 2 les costó mucho trabajo quitarlo de encima de mí. Y yo dije, llama a la policía, porque hoy voy a denunciar. Y denuncié. Los policías me recogieron y me llevaron al hospital porque estaba muy herida. Tengo las marcas de esa agresión en mi rostro hasta hoy. Los policías me llevaron al hospital. Fui atendida. En el camino nos encontramos con Héctor, y los policías también se lo llevaron a la comisaría. Eso fue hace 12 años. La ley de protección contra la violencia doméstica no es lo que es hoy. Así que fui atendida por un delegado y por un policía civil. Pero me di cuenta de que mi declaración allí no tenía mucha fuerza, porque te diré, para hablar, él es una maravilla. Entonces él presentó su situación, y su situación justificaba sus actos. Solicitamos la orden de protección, que él no cumplió. Iniciamos la separación en sí. Ese día fue cuando mi padre, a pesar de todos los problemas que pudo haber tenido, fue un gran héroe para mí. Descubrió que yo estaba sufriendo agresión, y él, muy sabiamente, me hizo salir de mi apartamento e ir a su casa.
Luchó contra todo y contra todos y me llevó de vuelta a casa. Allí me cuidó, en ese tiempo que estuve en casa de mis padres, para que pudiera recuperarme y reorganizar mi vida. Desarrollé lo que la gente decía que era depresión, pero en realidad no lo era. Era el autismo que estaba en un nivel de soporte necesario muy grande debido a las presiones que estaba viviendo. Así que desarrollé, ¿verdad? Traté una depresión muy seria. Estaba prácticamente loca, porque la situación requería un poco de locura. Era completamente justificable en ese momento de mi vida. Y entonces yo ya estaba separada del padre de mi hijo hacía 4 meses. Y dentro de la salita de chat conocí. ¿Recuerdas al príncipe encantado que estaba esperando? Pues él llegó, él llegó. Y si no perdí la fe en los hombres, es porque conocí a esta persona. Y de él sí quiero decir el nombre, es Marcelo. Lo conocí y él me acogió en esa situación. Me acogió, ¿sabes? Estaba completamente, no estaba bonita, estaba en bancarrota, estaba enloquecida. Y él logró amarme de esa manera, ¿sabes? Yo vivía en Ciudad de México, CDMX, y él era de Puerto Vallarta, PV, y él tenía una mentalidad muy parecida a la mía, de estudiar, de crecer, de conquistar. Él tenía un problema físico, una discapacidad física, pero aún así fue el tipo increíble que me hizo admirarlo, que hizo que me gustara estar casada, estar con él. Recuerdo que cuando vio que la situación era muy difícil, porque justo al principio de nuestro noviazgo, él salía de Puerto Vallarta y venía a Ciudad de México a pasar el fin de semana conmigo. Llegaba a casa a las 8 de la noche con una sonrisa en el rostro, todo feliz. Venía en autobús para pasar el fin de semana conmigo y volver a trabajar el lunes. Y el día que nos conocimos fue algo muy, muy loco, porque él era más joven que yo, y yo no quería. Ya estaba llena de problemas en la vida. Lo que menos quería era meterme en otro problema, pero había quedado en conocerlo. Es una historia muy interesante, muy bonita. Voy a contar esto porque creo que si contamos cosas tristes, también tenemos que contar cosas buenas. Hay hombres que no valen la pena, pero hay hombres que valen muchísimo. Me equivoqué una vez en mi vida, pero después solo acerté, porque puedo decir que conocí a los hombres más increíbles del mundo. Marcelo. Hoy ya no está aquí, pero me dejó tan sanada en mi corazón que tuve la suerte y la alegría de casarme de nuevo y casarme tan bien como fue la segunda vez, con un hombre también completamente increíble. Volviendo a Marcelo, conversábamos por la sala de chat, pero yo no sabía que él tenía un problema físico. Él no lo dijo, pero era tan inteligente, tan educado, tan buena persona. Caramba, hablábamos. Llegó un momento dado en que me dijo que quería conocerme, que vendría de Puerto Vallarta. Le dije, está bien. Solo que yo tenía miedo porque era mucho más joven que yo, e iba a meterme en otro problema. Ahora, con un jovencito, ya no podía meterme en problemas, ¿verdad? Él decía, no, no va a funcionar, y tal. Y acordamos encontrarnos en una zona conocida de la capital, porque a él le gustaban mucho las telenovelas románticas. Él dijo, vamos a encontrarnos en tal lugar para que quede marcado como algo top en nuestras cabezas. Está bien, acordamos vernos. En la semana que íbamos a encontrarnos, hace 12 años, era algo bastante atípico. Llegó a mi casa una canasta de chocolates con un oso muy grande, y en esa canasta decía, para que te prepares para vivir los mejores días de tu vida. Y me quedé así, ¿verdad? Conmovida por aquello. Y luego vamos a encontrarnos, ¿de acuerdo? Me arreglé toda. Era el domingo en que el padre del niño se quedaba con él, así que yo estaba libre para salir, para poder recomenzar mi vida. Fui, llegué al lugar, él me había enviado un mensaje diciendo que ya estaba allí, que estaba sentado frente a la oficina de correos. Está bien, solo que él no me habló de su característica física, no me dijo nada. Y no hacíamos videollamadas porque decía que no tenía webcam. Y yo le creí. Cuando llegué cerca de la oficina de correos, miro a un lado. No vi al chico de la foto de WhatsApp.
pero vi a un joven muy guapo sentado, solo que este joven tenía una discapacidad física. Le faltaban el brazo y la pierna derecha. Como soy muy bromista, tomé el teléfono para llamarlo, porque iba a gastarle una broma, iba a decirle, mira, no te veo aquí, no has llegado. Pero hay un chico muy guapo allí, voy a ligar con él. Iba a decirle exactamente eso. Cuando tomé el teléfono para llamar, él contestó. Y él era el chico muy guapo al que me refería en la broma. Lo miré y dije, caramba, este chico no me habló de esto. ¿Qué voy a hacer ahora? Y me quedé así, ¿sabes? Fue un minuto de mi vida en que mi cabeza se bloqueó. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me dijo lo que estaba pasando? ¿Por qué no fue sincero conmigo? Entonces me acordé de mi hijo. Pensé, Clara, si tu hijo hubiera venido en este empaque a la vida, porque el cuerpo de uno es un empaque, ¿cómo te gustaría que una mujer lo tratara? Dije, ¿sabes qué? Ya vine hasta aquí. Incluso le había comprado un libro de regalo. Ya me gustaba demasiado su persona. Dije, ¿sabes qué? Vine aquí, iré y que sea lo que Dios quiera. No necesito casarme con él, solo vine a conocerlo. Lo que vaya a pasar de aquí en adelante lo dejo en manos de Dios, que yo no voy a interferir. Pero tampoco voy a ser maleducada e irme. Llegué, me senté a su lado, conversamos y luego vino todo aquel descubrimiento, porque yo pensaba, gente, ¿cómo llegó este chico aquí? ¿No usa silla de ruedas? ¿Cómo vino? ¿Quién lo trajo? Y todo aquello. Y él no tocaba el factor físico. Yo tampoco decía nada. Y fui dejando que las cosas pasaran. Estábamos frente a un restaurante, conversamos mucho tiempo y él dijo, ¿vamos a almorzar? Dije, vamos. Pensé, voy a esperar a ver qué hace y lo seguiré. Se levantó y fue saltando. Dije, está bien. Fuimos, almorzamos, y él era muy gracioso, muy payaso, diciendo muchas cosas divertidas, y la cuestión física desaparecía ante la magnitud de su persona. Todo bien. Cuando terminó, se volteó hacia mí y dijo, bueno, ¿y nosotros dos cómo vamos a quedar? Le dije, creo que es mejor que no nos comprometamos con nada. Porque eres mucho más joven que yo. Era 6 años menor. Estoy en esta situación complicada y vives lejos. Entonces va a ser difícil para nosotros vernos, para encontrarnos. Y él me dijo, ¿solo por eso no quieres? ¿O hay algún otro motivo que no quieras contar? Le dije, no, es solo por eso. Y era solo por eso, porque la cuestión física para mí ya estaba resuelta. Si él vivía bien con eso, entonces yo podía vivir. Me dijo, está bien, te doy mi palabra de hombre, que hasta que nos casemos, porque desde la primera vez que hablamos, él dijo que se casaría conmigo. Él dijo, hasta que nos casemos, todos los viernes llegaré a tu casa y me iré el lunes. Y no pasarás un fin de semana sin verme hasta que nos casemos. Y así fue. Vino en autobús, fuimos a la terminal de autobuses. Aún no nos habíamos besado. Cuando llegamos a la terminal, él dijo, ¿estamos saliendo? Dije, sí, ¿verdad? Luego dijo, pero no nos hemos besado. Dije, entonces está bien. Cuando nos besamos, fue esa cosa de Disney, ¿sabes? Esa apertura de película que nunca había vivido. Sonaron campanillas, mariposas en el estómago, fuegos artificiales, esa cosa. Y si él me hubiera dicho, vámonos a Puerto Vallarta, hoy conmigo, yo iría. Iría porque había conocido algo que estaba buscando desde que estaba embarazada de mi hijo. Y lo encontré. Solo estábamos saliendo, recién empezando. Empezamos a salir, y poco después tuve un problema muy serio debido a la separación. Aquella cosa litigiosa al extremo. Tuve que vender mi apartamento para pagar las deudas que quedaron, y lo que me quedó fue lo que pude usar para organizar mi vida. Durante el carnaval de ese año, mi ex esposo, Héctor, contrajo otra deuda alta con prestamistas. Y cuando pasó el plazo de la deuda, otro prestamista vino a cobrarme un valor que yo no tenía para pagar. Y entonces el prestamista me amenazó a mí. Y dije, gente, y ahora yo ya estaba feliz, estaba comenzando una relación, pero aún tenía este problema por resolver. Y el prestamista me dijo que me iba a matar porque yo no iba a pagar y tal.
Y en ese ambiente tenso que estaba viviendo, mi madre no entendía muy bien mi separación, porque ella estuvo casada con mi padre tantos años y nunca se había separado, así que tampoco me ayudaba mucho a resolver este conflicto. Una noche mi hijo no estaba en casa y el prestamista me estaba amenazando. Dije, bueno, si voy a morir a manos del prestamista, es mejor morir a mis propias manos, ¿verdad? Y atenté contra mi vida. Fui, ¿verdad? El propio padre del niño me encontró cuando fue a entregarlo, vio cómo estaba. Y él me dio apoyo, me socorrió, porque vio que yo estaba mal. Y logré no tener éxito en mi intento contra mi vida. Y cuando Marcelo se enteró de lo que había sucedido. Él acababa de comprar un coche. Nunca había conducido de Puerto Vallarta a Ciudad de México. Tomó el coche, fue a Ciudad de México y me dijo, prepara tus maletas, que nos vamos. Arreglé mis cosas, las cosas de mi hijo, y fui a Puerto Vallarta con él, a quedarme allí. Y allí ya empezamos a organizarnos para casarnos, para vivir juntos. Y fue mi salvación, porque salí de aquel lugar que me enfermaba, y allí comencé a hacer el tratamiento como debía hacerlo, con un psicólogo, con un buen psiquiatra. Él tenía un excelente plan de salud y puso a disposición todos los recursos que tenía para que yo pudiera recuperarme, para que pudiera levantarme. Y no menos importante, pero algo que me llamó mucho la atención positivamente fue que él era todavía un joven, tenía 27 años, y cuando llegó con un niño de 4 años a su vida, él se convierte en padre. Mi hijo lo llamó y hablaron los dos, y decidieron. Mi hijo le dijo, tú me cuidas, me llevas al hospital, me llevas a la escuela. ¿No quieres ser mi padre? Él dijo, si soy tu padre, te exigiré como un padre exige. No te daré tregua. Pero también todo lo que haya en mi vida, en primer lugar, serás tú y después yo. Y cuidaremos de mamá. Y allí hicieron su trato de que él sería el padre de mi hijo sería su hijo, y que los dos cuidarían de mí. Y así fue. Él lo hizo de manera muy literal, porque cuando asumí esta otra relación, me divorcié, el padre de mi hijo hizo que el divorcio también sucediera con el niño. Y mi hijo fue adoptado. Fuimos una de las primeras 5 parejas en nuestro país que conseguimos la paternidad afectiva. Él demandó en la justicia y convenció a la justicia de que merecía tener la paternidad de mi hijo. Y cuando él falleció, murió, pero dejó su apellido a mi hijo, al igual que lo dejó para mí. Soy muy agradecida a Marcelo Xiao por eso, porque amó a alguien que ni siquiera sé quién podría amar, pero me amó de una manera tan completa. Pero él también siempre me decía que no duraría mucho, que tenía varios problemas de salud y que esos problemas de salud lo acabarían. No cuentes mucho conmigo, porque no voy a durar mucho tiempo. Luego, pagó una cirugía bariátrica para mí con el plan de salud. Hice la bariátrica y él comenzó a estudiar para exámenes de concurso público conmigo. Pasé varios concursos porque él era un excelente profesor. Hoy soy funcionaria pública en la ciudad de Puerto Vallarta, gracias al príncipe encantado que apareció y me ayudó a ser quien soy. Hoy soy funcionaria pública. Estoy concluyendo mi maestría, iniciando un doctorado, y mi hijo tiene 17 años. Y Marcelo nos dejó en 2020, al inicio de la pandemia. Al inicio de la pandemia nos dejó, y yo me volví a sentir muy mal, ¿verdad? Mi hijo tenía 12 años y yo estaba completamente sin rumbo, porque el matrimonio que yo tenía era para durar toda la vida. Era un hombre del que uno nunca se divorcia, nunca deja a un tipo así. Me sentí muy mal cuando él murió, muy mal. Puedo decir que retrocedí mucho. Emocionalmente, socialmente, me hice pedazos. No era nadie. Poco tiempo después de ser viuda, con la pandemia y todo cerrado, mi hijo, al verme en esa situación, completamente apática a todo lo que sucedía a mi lado, yo solo estaba intentando entender qué iba a hacer con mi vida, porque un día me fui a dormir y tenía una casa, tenía un marido, mi hijo tenía un padre, tenía escuela, tenía todo en orden.
Y al día siguiente me desperté sin nada y con un montón de planes que teníamos para ese año 2020. Y dije, Dios mío, ¿y ahora? Y mi hijo, sin hacer nada en la pandemia, porque no había escuela, no había nada que hacer. Él jugaba mucho con aplicaciones, jugaba mucho con internet. Y él entró en una aplicación de citas y me inscribió. Él y una hija de mi corazón muy querida también comenzaron a buscar un padrastro que trajera alegría de nuevo, porque yo estaba muy mal y ya me había puesto en la cabeza que no querría volver a tener una relación, que no querría casarme de nuevo, porque en mi cabeza nunca iba a tener la suerte de encontrar un amor como el que había tenido. Para mí, aquello era imposible. Era como un rayo cayendo 2 veces en el mismo lugar, y mi hijo hizo ese favor. Estoy muy agradecida contigo, hijo. Gracias. Gratitud eterna hacia ti. Y él entró en la aplicación y encontró a mi esposo actual. Fue un oasis en mi desierto. Fue alguien que literalmente hizo que mi corazón volviera a latir, ¿sabes? Y le pedía mucho a Dios que si iba a rehacer mi vida, que fuera alguien a quien pudiera amar como amaba al que se había ido, porque no quería vivir menos de lo que había vivido. Y entonces vino este hombre increíble, también herido por la vida, pero que no perdió la buena esencia, no perdió la pureza, no perdió la dulzura. Y este año vamos a cumplir 4 años de casados. Y Dios fue muy bueno conmigo, porque me dio la oportunidad de reescribir mi historia una vez más, de reconstruir mi vida una vez más. Y puedo decir que fui muy feliz al lado de Marcelo. Yo lo hice muy feliz, pero también puedo decir que hoy vivo un matrimonio lleno de amor, lleno de felicidad, y me siento muy completa, ¿sabes? Como mujer, como esposa, como madre, como académica, como profesional, me siento muy feliz y cuando vi la oportunidad quise compartir, porque nuestra historia la escribimos nosotros. No puedo demonizar al padre de mi hijo porque fui yo quien lo elegí, y fue una elección mía, y nuestras elecciones nos traen consecuencias. Que la mujer sí puede empoderarse a través del estudio, a través del respeto por sí misma, a través del amor propio. Logramos vencer. Si yo, autista, completamente con grandes problemas, lo logré, creo que todas también lo logran. Y eso es todo.